Y nos vimos en algún momento, en este contexto, nos vimos en la necesidad de empezar a indagar un poco más. Creo yo que fue también lo que pasó, fue la prolongación de esta cuarentena y los hechos, ¿no? Recuerdo y tengo muy presente que muchos ciudadanos estuvimos muy atentos a lo que pasaba a principio de lo que se denomina pandemia, epidemia, allá por los primeros días de marzo, o sea, 18, 19, 20 de marzo que comenzamos con el decreto y estábamos muy atentos y alarmados también, en un estado de alerta y de nerviosismo, si se quiere, tanto de los medios de comunicación como también tiene que ver con la ciudadanía en general. Y a partir de ahí pasaron aproximadamente unos 30 días, la situación era bastante caótica, lo que se veía en Italia, lo que se veía en España, lo que se empezó a ver acá en Argentina. Casos muy centralizados en lo que era el AMBA, lo que era la provincia de Buenos Aires, muy pocos casos en nuestras 24 provincias de la República Argentina, pero la información era bastante alarmante con lo que pasaba en Estados Unidos, con esos números, con esas estadísticas, y ahí empezó como todo un mundo, vamos a llamarlo si se quiere, como una proliferación de información masiva, explosiva, donde veíamos muchas informaciones relacionadas con la pandemia, con lo que pasaba en Estados Unidos. Por un lado eran informaciones que venían de parte de hospitales o organismos de salud que hablaban de muchísimos casos y por otro lado otras informaciones que por ahí venían más desde el lado de Internet, que hay que tener en cuenta de que hoy los medios de comunicación también son estos, también son los medios de comunicación de las plataformas, de las redes sociales, hoy todos tenemos teléfonos, hoy existen muchas más pantallas de celulares que personas en el mundo. Se duplican y se triplican la cantidad de celulares que existen en el mundo. Entonces también hay que empezar a comprender que hoy todos también somos un poco comunicadores de una verdad que trasciende nuestro metro cuadrado. Y entonces así es como proliferaron muchísimas informaciones, muchos audios, mucho WhatsApp, y la gente quedó en medio de toda esa vorágine de información. Y ahí empezó la incertidumbre, el nerviosismo, la preocupación, el miedo constante, que nunca lo pudimos erradicar. Y, y bueno, y ahí es de donde nos encontramos, creo, todavía hoy. Es como más o menos me gustaría comenzar a hablar con usted, doctor. Estamos en vivo con el doctor Mario Borini, epidemiólogo. Vamos a hablar sobre, es médico epidemiólogo diplomado en salud pública y profesor de la UBA. Lo primero, bueno, creo que sería importante, doctor, explicarle a la gente de qué se encarga la epidemiología. Bien, la epidemiología es una disciplina de la salud pública, ¿no? Y tiene como finalidad ver, mientras que la administración tiene la finalidad de actuar. Así que uno cuando actúa, si no tiene una epidemiología de base en la salud, en realidad está como ciego. Ese sería el tema. Y la epidemiología, si no se acompaña de acciones correspondientes al observado, estaría como impotente porque le falta la acción. Entonces, la epidemiología, a diferencia de la infectología y de todas las disciplinas de las carreras médicas, estudia poblaciones y estudia siempre en plural, o sea, estudia en todo caso ambientes, países, ciudades y por supuesto, al hablar de poblaciones, personas. También pueden ser poblaciones animales. Quiere decir, siempre que sea de poblaciones relacionadas con la salud, la epidemiología tiene un lugar. Si no llega a estar la epidemiología, hay un faltante esencial. Podrá haber todas las ciencias de la sociedad y del ambiente que uno quiera, pero si falta la epidemiología en ciencias, en un problema de la salud de la población, uno sabe que está faltando algo fundamental. Y eso es lo que no estuvo aquí nunca presente en el tratamiento de este tema por parte de las autoridades. Ujú. ¿Usted cree que desde su punto de vista se justifica la implementación de la cuarentena en el territorio nacional? Los países que han tenido mejores resultados que nosotros han apelado a la recomendación de quedarse en domicilio para las personas que eran mayores de 65 años o que eran vulnerables, porque tenían alguna enfermedad que con el COVID podría ser más grave. Quiere decir que por recomendación, sin cuarentena policial, sin cuarentena guardada por fuerza de seguridad, sin medidas punitivas, sin causas penales, sin leyes que así lo obliguen,
consiguieron muy buenos resultados. Nosotros no teníamos ninguna necesidad de una cuarentena con fuerza de seguridad militarizada, no teníamos ninguna seguridad. Perdón, no teníamos ninguna seguridad que resultara bien. Claro. Y sí lo que sabíamos es que no es una medida adecuada desde el punto de vista de la salud. Eso se hace con equipos de salud, con grupos de salud, con personal de salud. La ausencia total de equipos de salud, de personal de salud, es una falla también grave en todo este desarrollo, ¿no? Alguna vez la Argentina tuvo equipos de salud en la calle, los tuvo en los programas de salud rural y los tuvo en el programa de salud urbano que generó acá L'Oréal Ferrara. En la provincia de Buenos Aires, durante los años 90, L'Oréal Ferrara trajo la idea del programa de salud rural y sorprendentemente la aplicó con mucho éxito en la provincia de Buenos Aires. Cuando esto se convirtió en un problema para muchos que veían en ese programa un opositor, una medida de suma eficiencia que no había en el sistema de salud y de alguna manera una lección para el sistema de salud, entonces le crearon a L'Oréal Ferrara las condiciones negativas para que continuara. Cuando L'Oréal Ferrara se retira, asume el cargo Ginés González García, de ministro de la Salud en la provincia de Buenos Aires. Y una de las primeras cosas que hace es desarmar absolutamente ese programa. Así que nosotros estamos con un ministro que, enfrentando una pandemia, no tiene la idea de la salud, la idea comunitaria, la idea de la acción barrial, la idea de la acción casa por casa, la idea de la acción con los vecinos. Tiene la idea de un hospital, tiene la idea de una central donde se emiten obligaciones compulsivas a la sociedad. Bien. O se espera que la sociedad, en forma espontánea, concurra para su atención. Una idea que no tiene nada que ver con la prevención ni con la atención de una pandemia, ¿no? Ujú. Hace muy pocos días lo vimos el 17 de septiembre en una conferencia que se realizó con muchas voces para poder esclarecer un poco los hechos de contextos, digamos, de cuanto a la pandemia, al coronavirus, y bueno, y los hechos científicos que ustedes abordaron, diferentes médicos, especialistas estuvieron en esa charla. Me gustaría como rescatar de esa charla sus palabras y algo que tiene que ver con dos planteos muy bien aprovechados para contextualizar los números y las estadísticas. A ver si lo podemos escuchar aquí. Lo comparto con usted y lo comparto con la audiencia. Números estadísticos sobre epidemiología en el contexto en el que se encuentra nuestro país. Pensemos que en el mundo hay 60 millones de muertos por año y se calcula que la pandemia puede estar causando 1.200.000 en un año, que sería el 2%, y a lo sumo podría llegar al 3%. La pregunta obvia es ¿por qué no se hizo nada similar con el otro 98% de muertes en el mundo? Y hubo una falla total de las predicciones, de manera tal que cuando las predicciones fallan uno se imagina que cambia el plan. El plan no cambió. Se predijo que iba a haber 40 millones de muertes en el mundo y todavía no llegamos a 1 millón. Se predijo que iba a haber 10 millones de muertes en Estados Unidos y no llegan a 200.000. Se predijo que iba a haber 200.000 muertes en Argentina y no llegan a 15.000. Se predijo que la letalidad era del 3,5%, o sea, de cada 100 personas enfermas iban a morir 3 personas o más, y muere 2 por 1.000. O sea, las predicciones fallaron, pero no cambió el plan. La pregunta entonces es, ¿cuál es el plan verdadero que nunca se mencionó y que se ocultó hasta hoy? Bueno, muy bien, ahí lo escuchábamos muy detalladamente sobre estos números a nivel mundial. El 98% hablaba usted también de casos y la falla de predicción, esto que me parece interesante hablar de los 40 millones que se estipularon para el mundo y son mucho menos, los 10 millones de Estados Unidos terminaron siendo 200.000 y habla de los 200.000 que estaban estipulados aquí en nuestro país y terminamos, actualmente tenemos aproximadamente 13.000 casos, decesos. Usted dice, hay que replantear el plan. Usted sugiere que verdaderamente uno debería rever esto y empezar a pensar en otro plan para la Argentina. Sí, por supuesto que ya comenzó mal, ¿no? O sea, comenzó precipitadamente de un día para el otro, el 19 al 20 de marzo, con la orden
de guardar domicilio en forma compulsiva, bajo leyes penales, y después se mantuvo de una manera insólita, porque uno diría, bueno, esto es una excepción. La verdad es que hay error, pero puede ser un error de corto plazo, y sin embargo se continuó casi 180 días. Entonces uno sabe que había muchas otras posibilidades de actuar y no se usaron. Se podía haber seleccionado la población que estaba en riesgo, se podía haber cerrado las fronteras, pero inmediatamente tendrían que haber habilitado el funcionamiento de las escuelas, de las instituciones públicas y por supuesto la circulación de gente que no estaba en riesgo ni tenía condiciones de vulnerabilidad por enfermedad o por edad. Entonces la inmunidad que se hubiera adquirido hubiera sido la inmunidad natural. Evidentemente aquí faltó ciencia, no solamente de la epidemiología, sino que faltó ciencia de la inmunología y faltó ciencia de la sociedad. Se creyó que la sociedad no era responsable y que había que obligarla con leyes penales, cuando en otros países han acudido a la responsabilidad personal, con otra idea de las ciencias de la sociedad. Así que evidentemente hubo un atentado aquí muy grave contra el desarrollo de la vida, y entonces la vida se convirtió en sobrevivir a la pandemia. Es un objetivo muy limitado, pero se perdió entonces las relaciones sociales, las relaciones familiares, el arte, la cultura, la educación, el trabajo. Vamos, compañeros, acá nos han metido en un problema que es superior a la pandemia. La pandemia es un problema menor en este caso comparado con lo que han hecho en el campo de las decisiones de la política pública, ¿no? Así que se podrían haber hecho muchísimas otras cosas y por supuesto que se podría haber usado la tecnología y por supuesto la tecnología en el sentido de llevar una vigilancia epidemiológica de la situación, conociendo que los casos con sus contactos podían ser atendidos selectivamente, y por supuesto que era posible atenderlos en domicilio, y por supuesto que no había que haber internado casos leves, que se agravaron al internarlos, o que contagiaron a otros. O sea, se tomaron medidas muy desacertadas, se hicieron test en lugares absolutamente insólitos, como una plaza cualquiera, sabiendo que pasa mucha gente y van a hacer muchos test. ¿Y qué pasó? Y hubo 3% de positivos sobre 1.500 testeados. Son test tirados a la basura. En otros países hacen un test con muestras acumuladas, o sea, toman muestras de 10 personas, se hacen un solo test y si da negativo se considera que todas son negativas. Entonces no se retestea a nadie. Si el test da positivo, se divide el grupo en 2 grupos de 5 y se vuelve a testear hasta que se localiza a la persona que es positiva entre 10, con mucho menos test que 10. Y se hace mediante un muestreo que diga algo que a uno le interese para tomar una medida de política, y no en una plaza como la Plaza Constitución de Buenos Aires para obtener 3 casos sobre 1.500 testeados que no sirvió absolutamente para nada. O sea, no lo hicieron con un conocimiento de la epidemiología, no lo hicieron con un conocimiento de la inmunología y no lo hicieron con un conocimiento de las ciencias de la sociedad. Esto está claro a todo lo largo. Entonces, si no ha habido ciencia acá, si no ha habido ningún objetivo sanitario, si no ha habido un objetivo social, si no ha habido un objetivo ético, entonces acá hay un objetivo político. Díganos cuál es. Díganos por fin cuál es. Muy bien. También rescato una de sus palabras, doctor, que como un dato, usted decía que las muertes con cuarentena han sido mayor que las que se registran en los países que no llevaron adelante políticas de cuarentena, ¿no? Esto que estaba diciendo recién usted. Y me gustaría, ya para complementar un poco esa información, acá tenemos el último registro del día de hoy sobre los decesos y los casos actuales en nuestro país. Ahí tenemos, actualmente tenemos 14.376 decesos en el país. Y pongo como comparación Uruguay, porque usted lo había mencionado, un país que es mucho más pequeño, por supuesto, estamos hablando de 3,5 millones de habitantes, pero que con otras políticas también llevaron a cabo una cuarentena mucho más, una cuarentena voluntaria, una cuarentena que permitió que las empresas y la economía siguiera activa. Y bueno, y ellos cuentan al día de hoy con 47 decesos. También es interesante ver los números de los casos por 1 millón de personas. Estamos hablando de que en Argentina tenemos 14.793 casos por millón de personas. ¿A usted le parece que habría que replantear quizás el plan que se está llevando actualmente en lo que tiene que ver con la República Argentina? Y le quería consultar, doctor, más que nada con respecto a lo que tiene que ver
con su área epidemiológica. Algo que por ahí, bueno, la gente está muy preocupada también por el uso del barbijo, que es una de las normas que tenemos en nuestro país. Este barbijo que reduce el oxígeno, por lo que hemos escuchado también a la doctora Chinda Brandolino, hemos escuchado a Roxana Bruno también hablar de este tipo de cuestiones, la hipoxia, el tema de hacer actividad física y además comentábamos también con la doctora Roxana Bruno la idea de que en las empresas es obligatorio, o sea, un accesorio, digamos, y fundamental para poder llevar adelante la cuarentena aquí en nuestro país y por ende es una reglamentación que tienen en la actividad laboral, en la actividad también en la educación, que todavía hay que ver qué va a pasar con eso. Entonces, también hay que ver la influencia cultural que tiene el uso del barbijo, doctor. Sí, hay grupos que están estudiando y han estudiado específicamente a la luz de las pruebas que hay en los trabajos científicos el valor del barbijo. En nuestro grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios hay un grupo que se dedicó específicamente a este tema y las conclusiones son que el barbijo, bueno, se puede usar en la actividad hospitalaria para atender enfermos. Se usa, de hecho, así hace años, y se puede usar para los enfermos para que no difundan la enfermedad. Los demás usos son controversiales y por supuesto que al aire libre o con una distancia adecuada el uso del barbijo es completamente innecesario. Así que se ha hecho un abuso del uso del barbijo que incluso, bueno, podría llegar a ser molesto desde muchos puntos de vista, incluso se habla de que podría perjudicar la salud en ciertos casos, de enfermos que pueden ser respiratorios y que entonces no reciben la cantidad, reciben 3 volúmenes por ciento menos de oxígeno, de 20 baja a 17% el oxígeno en el aire inspirado, o les cuesta eliminar el anhídrido carbónico expirado. Así que podría ser que ahí también hubiera una dificultad. También habría una dificultad en la posibilidad de que transmitan enfermedades a lo largo del día si no hubo un cambio de barbijo, etc. Claro. No transmitan enfermedades, sino que incluso enfermen al portador del barbijo. Así que esto está en discusión, salvo esos casos iniciales que yo le comenté. La otra cuestión es la cuestión cultural. Evidentemente el barbijo produce un cambio en la relación interpersonal. Se sabe que el velo en Oriente significa una disminución del valor y de la identidad de la mujer, o sea que taparse la cara no es algo absolutamente inofensivo desde el punto de vista cultural, y hacerlo sin la necesidad de hacerlo o contra pruebas científicas informa que hay un interés especial en el uso del barbijo que no lo comparte ni siquiera la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no habló obligatoriamente del uso del barbijo. No se puede encontrar una sola publicación oficial de la Organización Mundial de la Salud que asegure la necesidad del barbijo por causas de salud en casos como en la pandemia que estamos ahora atendiendo, ¿no? Además de la cuestión cultural, también la cuestión social, digo, esto de un enfrentamiento, también las personas por ahí se escuchan, ¿no? O sea, uno escucha lo que sucede a diario en la zona en la que uno vive y ver que hay mucha... la gente está como muy incómoda con la situación en donde hay personas que lo utilizan y hay personas que no, ¿no? Sí, incluso ha significado muertes, ¿no? O sea, nosotros sabemos que a consecuencia de no haber cumplido con las leyes que ordenaban una cuarentena estricta, donde Argentina es muy campeona, porque difícilmente un país tenga una cuarentena más estricta y prolongada que la Argentina, ha habido 4 muertos que estarían relacionados con la cuarentena. Ya con uno solo que hubiera, ya es un caso sumamente alarmante, ¿no? Uh-huh. Por transgresión en temas de la cuarentena que son relativamente menores, y mucho menos cuando no está demostrado que sea necesario cumplirla, ¿no? Estamos charlando con Mario Borini, médico epidemiológico, diplomado en salud pública y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Usted sabe, doctor, que han transcurrido mucha información, como recién decíamos en el comienzo, esta inundación de información, de desinformación inclusive, por parte incluso de medios hegemónicos y medios muy importantes, donde es muy difícil poder utilizar el sentido común, poder utilizar la lógica de lo que verdaderamente sucede, y hay mucho
mucho, la gente está como mucho más desorientada de alguna manera. Han surgido noticias sobre epidemiológicos, grupos epidemiológicos argentinos como el que usted integra, y bueno, hay noticias que son un poco negativas en función de sus declaraciones, y ahí es donde hay un punto de partida también, digamos, donde ponen en discusión, los medios de comunicación ponen en debate la ciencia, ponen en debate las investigaciones que realizan los científicos o los médicos, en este caso como usted. Sí, yo creo que es necesario, frente a una política pública que ha transgredido muchísimas reglas de la ciencia, es necesario ponerlas al descubierto y que la población pueda elegir. Nosotros somos un grupo de cerca de 300 personas que integramos este grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, pero hay otras personas que también tienen opinión formada, a veces coincidente o no tanto con la política pública, que tienen todo el derecho de expresar su opinión. Entonces, esta discusión, este debate público no se dio nunca, Nicolás, Claro. y esa también es una de las falencias importantes. Nosotros hemos enviado al gobierno 4 cartas, una pidiendo un debate público, jamás hubo ninguna respuesta. La otra, haciéndole 16 preguntas a la presidencia acerca de controversias o diferencias de opinión, a veces graves, a veces manifiestamente anticientíficas, que se han utilizado en la política pública, y no han sido tampoco contestadas. Últimamente le hemos remitido a la Corte Suprema de Justicia una carta ofreciéndole información para que puedan tomarla en cuenta en comparación con la política pública. Y finalmente le hemos enviado una carta, pero esta vez bajo la Ley de Información Pública, que obliga a que el gobierno informe acerca de la vacuna que se establecería cuando haya una vacuna que supuestamente llene los requisitos para ser aplicada en la sociedad. Estas preguntas que se hacen sobre la vacuna, que se manejan alrededor de la eficacia y de la inocuidad de la vacuna, también piden que bueno, se asegure que no trae enfermedades autoinmunes, que no trae enfermedades degenerativas, que trae efectivamente inmunidad cierta, que se han considerado todos los aspectos que a pequeño, mediano y largo plazo pueden ser contrarios a la salud por parte de la vacuna, y el gobierno tiene la obligación de contestarlo en un plazo que la ley fija. Ahora, por la resolución del Ministerio de Salud 1721 del 2020, nosotros nos enteramos con sorpresa que la vacuna va a ser adquirida por adquisición directa, sin regirse por el Reglamento General de Contrataciones del Estado, que el gobierno está autorizado a conseguir créditos externos, con los cuales se acaba de hacer un lío bárbaro para hacer la negociación de la deuda, y ahora se contrataría la compra de las vacunas con un crédito externo habilitado por la decisión 1721 del 2020 del Ministerio de Salud, y entre las condiciones pone la condición de razonabilidad de la vacuna, y no ponen que la razonabilidad de la vacuna esté por debajo de la eficacia asegurada y de la inocuidad de la vacuna, que son las dos cosas fundamentales. Entonces, la razonabilidad significaría simplemente que cumple con parámetros lógicos que proponen aplicar la vacuna, y ese no es el tema. El tema es que sea realmente eficaz y que tenga inocuidad. Así que se ha innovado respecto de la aplicación de la vacuna con una obligatoriedad con sanción penal para los que no se la apliquen, pero bajo reglas de esta decisión 1721 del 2020, que claro, son novedades contrarias incluso a la sensatez para la aplicación de una vacuna, ¿no? Muy bien, tengo dos últimas preguntas que me gustaría realizarle y ya lo liberamos. Lo escuchaba decir que la epidemia está llegando a su fin y está languideciendo, así que esa sería como una gran noticia como para ir cerrando, algo positivo dentro de este contexto en el que estamos. Sí, da la impresión de que cuando uno dice da la impresión es porque siempre en temas de biología y de sociedad uno se reserva la posibilidad de una sorpresa. Pero tiene que haber una sospecha fundada para afirmar lo que uno dice, no se puede afirmar cualquier cosa. A nosotros nos parece que haber predicho que iba a haber 200.000 muertes es afirmar cualquier cosa. A nosotros nos parece que Alberto, el miembro del CONICET y que también es de la Facultad de Ciencias Exactas,
no me acuerdo ahora el apellido, lamentablemente, haya dicho que iba a haber 360.000 muertes de aquí hasta diciembre, nos parece que la verdad es que no lo asiste ninguna cosa sea cierta que avale esa afirmación, que por otra parte sigue alimentando la campaña del terror, ¿no es cierto? Claro. Acá no hay ninguna posibilidad razonable de que haya esa cantidad de muertos. Podrá haber 15.000, a lo sumo 20.000. De todas maneras, no salimos del 2 al 3% de muertos totales de la Argentina en este periodo, y se vuelve a plantear la pregunta ¿qué pasó con el otro 97 o 98%? Y efectivamente lo que hicimos fue agravarlos, no solamente no atenderlos, sino agravarlos porque la gente, al mismo tiempo que no se atendía porque COVID era una campaña del terror para no acudir a los hospitales, etc., al mismo tiempo se agravaban las enfermedades de base. Así que bueno, frente a eso nosotros consideramos que estamos en una situación estable de la pendiente estadística que se calcula de la curva y que por lo tanto en la capital federal ya habríamos pasado la posibilidad de un pico, no habría un pico mayor que el que ya hubo, que los muertos están disminuyendo, hay días que hay 35 muertos, el otro día hay 120. Cuando hay muchos se sabe que son muertos de meses pasados. O sea que efectivamente el número total de muertos por día no está aumentando de una manera significativa y se espera que pueda haber un pico durante este mes de octubre o a finales de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que estamos muy lejos de las predicciones anteriores e incluso actuales que se ha hecho por parte de esta persona, que me hubiera gustado conservar su apellido y no lo recuerdo. Bueno, por último, doctor, quería consultarle cuál es la finalidad por el cual usted integra, en este caso, el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios. ¿Con qué fin lo hace? Sí, nosotros no estamos hablando con el diario del lunes. Mi primera nota de disidencia acerca de la política pública con la pandemia está en el 26 de marzo. Se puede consultar perfectamente en internet y ahí aparece. Quiere decir que esto viene desde la cuarentena. Asimismo, otras personas tuvieron la misma sospecha de que esto era exagerado, que era a destiempo, de que era militarizado, de que otros países lo resolvían mejor. Tanto es así que en muchos países las muertes por millón son mucho menores que las de Argentina. Argentina ya está pasando las 300 muertes por millón. Esos casi 14.000 muertes que hay en la Argentina, que vos decís, si uno lo divide por los 45 millones de habitantes, te da un poco más de 300 muertos por millón. Pero Uruguay está en 15 muertos por millón, 20 veces menos. Claro que Uruguay tuvo, pero no digamos solamente Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Haití, o sea, en 20 países de Latinoamérica hay 11 que están mejor que la Argentina. En 215 países del mundo hay 180 que están mejor que la Argentina. Entonces, vender esto como un éxito sería un error si uno no supiera que lo está cometiendo, si no puede llegar a ser una mentira. Es cierto que siempre puede ser peor y por eso en las alocuciones de los favorables a la política pública se compara la Argentina con países que están peor. Pero esa es una vieja estrategia que en este caso no funciona, porque Argentina está peor que muy pocos países, está mejor que muy pocos países, está peor que muchos países. Así que la comparación en Latinoamérica y en el mundo, Argentina no la favorece en absoluto. Bueno, doctor, muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo. Nos quedamos con esas palabras de reflexión de que la pandemia o este coronavirus está pasando. Estamos empezando a ver alguna transición. Dijo que algún punto va a haber en octubre y después ya empieza a haber una meseta y quizás, ¿por qué no?, empecemos a tener una normalidad, al menos ya como en vísperas de lo que va a ser el fin de año y el próximo año, que también la gente ya empieza a mirar con mucho anhelo y con mucha ilusión de que podamos tener una normalidad establecida en nuestro país. Así que yo le agradezco de corazón, muchísimas gracias por participar de este programa. Gracias a ustedes, Nicolás, y a la audiencia que ha tenido la paciencia de atender a alguna versión diferente a la más instalada en los medios y incluso en el medio profesional, a veces en la misma sociedad, que todavía hay un 35% que apoya la política pública, aunque viene en franco descenso. No olvidemos que al principio había un 80% de aprobación de esta política y ya estamos
en casi 3 veces menos que eso. Así que yo me alegro que también la sociedad está tomando conciencia de que esto ha sido exagerado, de que ha dañado profundamente al tejido social, al tejido del trabajo, al tejido de la educación, al tejido de la cultura, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para evitar que esto se prolongue y decir nunca más que vuelva a ocurrir esto. Y nunca más que la sociedad esté arrodillada bajo órdenes militarizadas referidas a problemas de salud. Muchísimas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias.